Bienvenida toda persona que desee cruzar el umbral para conocer un poquito más allá lo insólito, lo misterioso, lo extraño, lo súbito, todo aquello que toca ciertas fibras de nuestra alma e intelecto, que activa una curiosidad por saber qué hay más allá de la otra puerta. Bueno, pues nos da mucho gusto, como siempre, que formen parte de esta comunidad que es de ustedes, y me gustaría, antes de iniciar, pedirles que se suscriban, que compartan, denle like, y vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios, y de antemano pues agradecemos el equipo de La Otra Puerta y su servidor, Gabriel Moreno, los materiales que nos hacen favor de llegar para seguir enriqueciendo nuestro acervo, que finalmente nosotros lo traduciremos y aterrizaremos en esta obra generada para ustedes. Y hoy vamos a ir al estado de Tlaxcala, pero solo como una referencia de la ocasión, porque vamos a hablar de un segmento de la historia en tipo leyenda que no se conoce mucho. ¿Sabían ustedes que en X tiempo hubo una batalla en donde participaron guerreros samurái del Japón contra guerreros tlaxcaltecas que habían participado en la conquista de México Tenochtitlan? Pues sí, hubo un episodio histórico y vayamos pues comentándolo. Pues resulta que una vez que se consuma la conquista de México, que surge la Nueva España, pues la expansión de las flotas navales españolas comenzó a crecer, dada la riqueza que empezaban a obtener de México y de Perú, y se fueron hacia el oriente. Allá pues en las islas Filipinas, en el Pacífico, cercano ya pues al continente asiático, pues empezaron a crearse nuevas rutas marítimas para comercializar todo lo que venía de Oriente. Imagínense ustedes las especies de China, las sedas, los pigmentos, tantas cosas, metales preciosos y joyas que comenzaron a cruzar el Pacífico a través de las embarcaciones españolas conocidas como los galeones. Famosa entre ellos está la nao de China, que cada 6 meses partía de Filipinas para llegar al puerto de Acapulco, llena de noticias, de materias primas, de productos de increíble variedad. Bueno, pues en ese albor de la colonia española en Filipinas, obviamente surgieron inquietudes de ambición. Y se dice que hubo un grupo de piratas llamados, de hecho, los Huaco. Los Huaco eran como mercenarios que dentro de lo que fue la dinastía Shang participaban como para poder despojar a los navíos españoles de sus riquezas y llevarlas a su país. Y ahí dentro de lo que eran los niveles de gobierno, se distribuían la riqueza de una manera relativamente fácil. Lo cierto es que dentro de estos corsarios, de los cuales había 2 tipos, había unos corsarios que de alguna manera estaban al servicio de los clanes de samuráis inferiores a los niveles más elevados, que gustosos participaban en el despojo de los robos de estos cargamentos preciosos. Y también había otros samuráis que eran relativamente libres, se les llamaba sin señor. Y ellos de alguna manera se hacían ricos y empezaron a hacer mucho desorden violento en todo el litoral de esa isla filipina, junto con las demás. Llegó el momento en que las flotas españolas lanzaban escuadrones y grupos para poder confrontarlos, pero eran tan astutos y conocedores de aquellas islas y de aquellos mares con sus corrientes que prácticamente siempre se ponían a salvo, hasta que hubo una batalla que la historia, a través de la persona de Juan Pablo de Carrión, que fue comisionado para dirigir la flota de intercepción de los corsarios japoneses, incluso se incorporaban también chinos y coreanos, y eran grupos que estaban muy experimentados en el delito de la piratería y siempre escapaban, hasta que hubo una batalla.
y en esta batalla se incorporaron pues verdaderos gladiadores tlaxcaltecas que habían participado en la caída y en la toma de México Tenochtitlan. Recordemos que estos guerreros tlaxcaltecas eran famosos por su notable temperamento violento, pero también conviene mencionar que ellos en sus guerras no pretendían matar a sus oponentes, sino más bien capturarlos con vida para posteriormente ser sacrificados. Sangre noble, sangre guerrera, que era entregada a las deidades a cambio de los favores de la fertilidad de la tierra o de la expansión imperial. Muchas razones había. Bueno, y hubo una batalla. Esta batalla naval fue muy famosa y fue justamente después de 60 años de consumada la caída de México Tenochtitlan. Me refiero a la batalla de Cagayán, que en 1582 pues se dio justamente en la desembocadura de este río de Cagayán en Filipinas. Y se dice que los combatientes tlaxcaltecas, incluso ya ataviados con armaduras, porque ya habían sido educados y formados por medio de las técnicas de defensa, de asalto y de ofensa, las técnicas militares europeas. De manera que esos principios de honorabilidad, de valentía, de dignidad, que los tlaxcaltecas guerreros utilizaban en sus contiendas precortesianas, también las ejercían en las batallas navales en las Filipinas y más contra los guerreros japoneses samuráis. Y desde luego que las armas y el arte de la guerra, promovido mucho pues por las culturas de Oriente, hacían lo suyo en la intensidad de la destrucción. Lo cierto es que hubo 5 batallas y en la quinta lograron vencer la flota española a estos piratas asiáticos. A pesar de pues las armas tan refinadas, tan bien diseñadas, a pesar de la experiencia y la astucia, la flota naval española logró derrotar a estos corsarios y piratas. Incluso se sabe de una embarcación pirata que fue hundida en una de esas 5 batallas, que de hecho se sigue presenciando en la lejanía de las costas del Pacífico mexicano. ¿Será un eco del pasado? No lo sabemos. Lo cierto es que hay muchas cosas que aparentemente no pueden coincidir, que da lugar a veces a suponer que impresiona más la realidad que la fantasía. Guerreros tlaxcaltecas contra samuráis japoneses fueron experiencias históricas. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro tema. Vámonos al estado de Veracruz y vámonos a esta región de los Tuxtlas, donde hay una población llamada Tres Zapotes. Tres Zapotes es una de las 3 localidades en el estado de Veracruz que dieron lugar al hallazgo de verdaderas reliquias arqueológicas de la cultura olmeca. Los olmecas eran un pueblo muy especial, dado que se aventuraban a través de técnicas chamánicas, místicas, para vivir experiencias del desdoblamiento, la potenciación de los sentimientos y de los sentidos. Imagínense ustedes que no habrán podido percibir de las energías. No en vano, ni no es difícil imaginar que ellos creían mucho en que todo lo que existía, desde una piedra hasta un elefante, aunque ellos no los conocieron, tenían un espíritu. Y ese espíritu estaba conectado con el espíritu de todo lo que existe y formaba una unidad. Por ello, para los olmecas no era nada difícil el creer en lo sobrenatural, o tal vez sea alguna región de un conocimiento olvidado que ellos manejaban, que hoy nos parece extraordinario. Pero bueno, en este lugar de Tres Zapotes, hasta la fecha, sigue habiendo una tendencia y creencia en muchas leyendas, y una de las más famosas es la que a continuación les vamos a compartir. Y esta leyenda que mezcla la inocencia con la ira y la tragedia es la famosa leyenda del Sambo Mono. Sambo Mono. Y la historia inicia a mediados de los años 70 del siglo XX,
cuando pues en una escuela de educación media había pues un jovencito que era un tanto introvertido. Procuraba estar casi siempre solo, pero en esta escuela rural acostumbraban una vez a la semana irse a bañar al río. Aquí lo extraordinario es que este niño solitario nunca se incorporaba al grupo cuando estaban dentro de las aguas de ese río. Él se alejaba y buscaba un sitio donde nadie le vieran. Y todos pues no le daban tanta importancia, pero era notable su actitud de estar siempre de manera solitaria. Hasta que en cierta ocasión un grupo de sus compañeritos lo espió y se dieron cuenta de algo insólito, que este niño tenía muchísimo pelo en su espalda y que de la parte baja de su columna tenía una cola, una especie de cola. Cuando vieron esto los niños, pues obviamente se escandalizaron de manera burlona, y una vez que estuvieron en las aulas comenzó un bullying, un maltrato, una actitud muy ofensiva y agresiva verbalmente hacia este niño, que empezó a llenarse de rencor, hasta pedirle a su padre que ya no lo enviara a esa escuela, que él era muy desdichado y que estaba muy lleno de coraje por todo lo que sus compañeros y compañeras le hacían. Y el padre pues una y otra vez le recomendaba y aconsejaba que no se intoxicara con ese rencor, que sobrellevara la situación. Pero tal era el coraje que tenía este pequeño joven, que el padre detectó que no lo iba a poder hacer cambiar de opinión, y en cierto momento desapareció de su casa. De inmediato el padre lo que pensó es, se marchó tal y como lo había advertido. Lo que no sabía el padre es que se había alejado mucho más de lo que un niño de su edad podría. Pasaron días, pasaron semanas, el padre lo iba a buscar todos los días y nunca encontraba rastro. Pasaron después meses y después pasó un año. Y en ese año, el padre, sin dejar de buscar a su hijo, encontró un rastro que fue siguiendo. Muy dentro de los cerros, de pronto este padre cayó al piso rodando con un ser en sus espaldas. Y este ser era su hijo, que ya tenía una conducta muy adaptada pues a la selva y a la vegetación exuberante, a los pantanares, a los moscos, al calor y otros animales típicos de la región que no son muy propios de un hábitat humano cómodo y seguro. Lo cierto es que este niño ya se había adaptado ahí, y una vez que el padre le gritó por su nombre, Juan, él lo identificó, le soltó y se dieron un fortísimo abrazo, pero el padre notó que su hijo ya balbuceaba, ya había perdido cierta forma de poder expresarse verbalmente claro. Se llenó de tristeza el padre y le prometió que le iba a llevar una vez a la semana viandas, alimentos, para que pudiera este joven pues sobrevivir con ausencia de tanta inclemencia. Pasó el tiempo y le perdió de nueva cuenta la pista a su padre. Lo que se supo es que después había caminantes que eran agredidos y algunos hasta desaparecían. Entonces las personas se dieron cuenta de que el sambomono viene de su caminar, sambo, cuando se refiere a esto cuando las piernas están arqueadas, y mono por la cantidad de cabello que había desarrollado. El sambomono era un personaje que ya despertaba temor en la zona. Estas desapariciones llegaron incluso a pues, niveles de búsqueda legal, oficial, y respuestas pues no se conocen. Lo cierto es que en el último encuentro que tuvo el padre con el hijo le regaló un caracol para que cada vez que se aproximara lo sonara, para que él supiese que era su padre y de esta manera no agredirlo. Y así lo comenzó a hacer su padre. No se sabe si se volvieron a encontrar. Lo que sí se sabe es que hasta la fecha, cuando uno va caminando por esas veredas clavadas en la vegetación veracruzana de los Tuxtlas, logra escuchar de vez en cuando uno sonidos de caracol,
lo cual significa que algún caminante que conoce esta clave está anunciando al Sambomono su paso para llegar con bien. Así que si ustedes andan por esa región veracruzana hermosa y recomendable, no olviden llevar su caracol, no sea que el Sambomono los vea antes que ustedes a él. Bueno, y pues con esto nos despedimos, esperando que le hayan gustado pues estos 2 episodios, que nos veremos la próxima, un poco más allá de la otra puerta. Hasta entonces.